Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. Hay algunas cosas en la palabra del Señor muy interesantes, como las fiestas que Dios ordenó al pueblo de Israel que celebrase. Y son interesantes porque en esas fiestas se encuentran los días y las fechas cuando el sacrificio por nuestra salvación se llevaría a cabo en Cristo Jesús, ya que todos los sacrificios del antiguo tiempo son símbolo y sombras del sacrificio perfecto de Cristo. Te saludo en el nombre poderoso de Jesús, el Pastor Márquez. Bienvenido a Vida en la Verdad. Y continuamos estudiando el libro de Levíticos en este precioso capítulo, que es el capítulo 23, que habla de las fiestas solemnes de Dios. Aunque debo decir que muchos de los cristianos no ponemos atención en este tipo de cosas que se encuentran en la Biblia. Y decidimos aceptar una gran cantidad de informaciones que se nos dan. Mas, sin embargo, es bueno disfrutar lo que el Señor, bajo su palabra e instrucción, dio a su pueblo para que se llevase a cabo aquellas hermosas fiestas que al final de cuentas iban a venir a ser celebradas también en los tiempos de Cristo, y allí en esas fiestas ser sacrificado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nuestro Salvador Jesucristo. Pero para no hacer muy difícil la circunstancia, vamos a hacerlo por partes. Y vamos a hacerlo por partes porque hay una gran información que quiero darte y necesita ser enseñada paso a paso para que se entiendan fechas y días de cómo acontecieron las cosas en los tiempos del sacrificio de Cristo. Pero primero vayamos a la instrucción y vamos paso a paso. Y vamos a ir al Levíticos capítulo 23 y vamos a hablar allí de las primeras cosas que ordenó Cristo de celebración. Y dice así: habló Jehová a Moisés diciendo, versículo 1. Versículo 2. Habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Aquí está Dios hablando a Moisés y está a punto de dar instrucciones sobre las fiestas de celebración. Ahora, antes de continuar al versículo 3, permíteme decirte que una de las cosas que nosotros necesitamos entender, pero ya, y es con relación al calendario. Si tú investigas a qué horas empieza el día en el calendario hebreo, o como lo miran los judíos, pues no es lo mismo que nosotros hacemos, ya que el pueblo occidental o nosotros, el mundo cristiano, se mueve a través del calendario gregoriano. En el calendario gregoriano, el día empieza a las 12 de la noche y termina a las 12 de la noche. En el mundo hebreo, desde los tiempos de Génesis, Dios, si nosotros vamos y leemos la creación, que hay videos con esos estudios, Dios utiliza esta expresión: y fue la tarde y la mañana el día primero. Observemos, y vuelve a repetir: y fue la tarde y la mañana el día segundo. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Y así sucesivamente. Entonces, la primera información que debemos de entender y siempre poner atención es
que los días en el calendario hebreo empiezan del ocaso, o de donde se termina el día en el atardecer, y terminan hasta el otro día al atardecer. Por eso Dios dijo la tarde y la mañana, o sea, empieza en la tarde y termina al otro día al pasar toda la mañana y llegar la tarde. Dicho de otra manera, de ocaso del sol, cuando el sol se opone, hasta la otra puesta del sol. Así es que, por favor, toma nota y recuerda siempre esto. Esto nos dará mucha información de a qué momento empiezan los días en el mundo judío, y así nosotros sabremos qué cosas están aconteciendo cuando Cristo es crucificado conforme al calendario hebreo y no conforme nuestros propios entendimientos y calendarios que nosotros usamos. Entonces volvamos a Levíticos 23, versículo 3, y dice: 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis, de reposo es de Jehová. Día de reposo es de Jehová, en donde quiera que habitéis. Bien claro, aquí hoy vamos a hablar específicamente de la primera santa convocación que Dios dice, y es el día de reposo llamado Sabbat, o el sábado que conocemos. Recordando que si empieza el día de reposo en el atardecer de un día y termina en el otro, entonces tendremos que aceptar que en el calendario hebreo el día de reposo empieza el viernes de nuestro calendario al atardecer y termina al otro día del sábado al atardecer. Así es como se cuenta el día en el día de reposo. Y la base a todo esto es que Dios trabajó en la creación 6 días y en el séptimo día Él descansó y se relacionó con el hombre. Después, cuando Dios saca a su pueblo de Israel y les habla de los 10 mandamientos en el libro de Éxodo capítulo 20, ahí establece que hay un día que se debe de descansar para el Señor, santa convocación para el Señor, y Él dice prácticamente: separarás ese día para mí. Entonces, en los mandamientos lo dice, en el principio de la creación lo dice, pero nosotros estamos viviendo los días de gracia. Y el Señor del día de reposo es Cristo. Y Cristo murió por nosotros. Bueno, no vamos a entrar en tantos asuntos de explicaciones, solamente te voy a decir esto. Ciertamente, si una persona disfruta de guardar el día de reposo, pues ni le es bien ni le es mal. El pecado surge en 2 maneras. Cuando alguien pone su fe en guardar el día de reposo para su salvación. ¿Por qué digo esto? Amados hermanos, cuando la iglesia empezó, en el libro de los Hechos, capítulo 2, si tú lees, es el día del Pentecostés. En las grandes fiestas era el último día, que es el día 50. Eso es lo que significa Pentecostés. Ahora, se derramó el Espíritu Santo, pero allí hubo muchos creyentes. Cuando la iglesia empezó, la iglesia no tenía celebraciones absolutamente de nada. Entonces, la iglesia celebra la Pascua. No la celebramos como la celebran los judíos. La celebramos porque el sacrificio es Cristo. Pero la fiesta sigue. Ahora, el Señor de reposo
es Cristo. El día de reposo, llamado como la primera santa convocación, que es el sábado, el Señor es Cristo. Entonces, cualquier persona que obligue o exija o piense que por guardar el día de reposo va a ser salvo o pone su fe en esa práctica, pues va a estar en un error por cuestiones de que Cristo es completo y perfecto sacrificio para nuestra salvación. Mas sin embargo entendemos que en el principio de la iglesia también participaba de ciertas fiestas judías, pero no tenían por qué ponerle la fe a esa práctica, porque allí está lo malo, lo equivocado. La ofensa a Dios es poner nuestra fe en otra cosa que no sea Cristo. No está tanto en sí que alguien guarde el día de reposo o no. El otro pecado es la rebelión y la crítica que se hace unos a otros del cuerpo de creyentes. Ahorita estoy hablando solamente del día sábado. Por lo tanto, ni alguien está obligado a descansarlo, ni alguien está obligado a no descansarlo. Pero el que lo descansa o el que descanse ese día y lo toma para dedicarlo a Dios, no le debe de poner a esa práctica el poder de su fe para salvación. El judío cristiano, muchos de ellos siguen guardando el sábado, pero saben los grandes maestros que son judíos cristianos que la fe es en Cristo realmente. Ahora, aquí nada más estamos mirando las fechas, pero debo de decir esto porque por ningún motivo quiero que tú pienses que yo estoy enseñando que se debe de guardar el sábado. Pues no estoy enseñando eso. Pero alguien que lo guarde ni es condenado por hacerlo en sí, pero tendrá un problema si pone en esa práctica su fe. Ahora, miremos, estamos estudiando los días y las fechas. ¿Por qué? Porque vamos a entender lo que va a acontecer en el momento que Cristo Jesús va a ser entregado en sacrificio. Ese es el propósito. Porque todo lo que está escrito en la ley es sombra de los bienes venideros. Y yo sé que muchas de las veces se hablan muchas cosas, pero también sé que la información que uno puede tener es en la Biblia. Cuando se toma la Biblia y se escudriña con delicadeza, que Cristo Jesús mismo dijo, ¿qué dice la ley y cómo lees? Y nos pide o nos ordena escudriñar las Escrituras porque en ella se encuentra la vida eterna. Así es que sigamos estudiando y recuerda, la primera santa convocación que Dios ordenó es no se trabaje el día de reposo. ¿Qué es lo que practica el cristiano entonces? Darle tiempo a nuestro Dios, apartar tiempo para nuestro Señor y saber descansar en Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús mismo dijo, mi Padre y yo hasta hoy trabajamos, porque se trata de descansar en Dios y no de poner nuestra fe en la práctica de guardar un día como el sábado. Que Dios me los bendiga, amados hermanos, y recuerda, estamos mirando las fiestas y vamos a mirar los días y las fechas. Así es que, por favor, este es el primer video de varios y te invito a que sigas tú junto conmigo y otros que estudian, siguiendo lo que es la palabra del Señor a través de la Biblia, versículo por versículo, en vida en la verdad. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y bendiga a tu familia en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.